entonces. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva, la última ayudantía del año, de la segunda prueba que se trata de los textos de Eggers y Levy. En esta oportunidad estamos con los ayudantes, con Nicole, con Camila y con Benjamín. Ellos van a ser los que van a llevar la batuta, en este caso de la ayudantía. Yo solamente voy a estar aquí como hospedadora y también disponible para alguna pregunta que tengan. Así que les paso la palabra a ustedes, chicos, para que comiencen la ayudantía. Ya. Buenos días a todas, todes y todos. Vamos a comenzar la ayudantía y primero vamos a ver el texto de Eggers, que lo vamos a dividir en dos partes junto con Benjamín y Camila, que va a trabajar el texto de Levy con ustedes. Así que primero voy a comenzar a proyectar el de Eggers. Ya, se ve la pantalla, ¿cierto? Si alguien... Ya, gracias. Sí. Bueno, el primer texto a trabajar va a ser la historiografía del siglo XX de Eggers, que ya es como un clásico de este curso, que se lee todos los años, desde hace como 100 años ya. Es como, y también un texto fundamental para entender la historia de la historiografía, porque, bueno, como les comentaba su compañera María Ángeles, es súper como claro y tiene una secuencia lineal súper entendible, o sea, como que de una escuela pasa a otra, así, bueno, y de esta escuela rescata esto, así que no debe ser un texto que les debe haber costado mucho leer, y también es como a modo de repaso, porque esto integra cosas que vieron al comienzo del curso, o sea, corrientes historiográficas que ustedes ya pasaron y que también algunas, si no las pasaron en clase, las vieron a través de los informes que les tocó hacer. Así que no debería costarles mucho, pero claro, igual debe tener como sus cosas el texto. Bueno, de lo que les tocó leer, en un primer momento se toca el historicismo clásico como modelo de investigación histórica. Bueno, en este historicismo clásico no se refiere al de Grecia ni Roma, sino que se refiere a la escuela alemana, que está encabezada por von Ranke en el texto de Eggers, para este caso. Bueno, acá es como el periodo de consolidación de la historiografía como disciplina histórica y la búsqueda de la rigurosidad científica. Porque, bueno, recordemos, recapitulando lo que ya han visto en clases, en este periodo se da como el debate entre que si la historia es una ciencia o no. Porque, claro, la historia tiene que seguir un método científico y todo esto, y los historiadores de este periodo es lo que buscan finalmente en la escuela alemana, porque se decía, no, es que la historia no es una ciencia, porque no es capaz de predecir las cosas, y todo eso como a comparación de lo que denominamos, y también mal se llama, como las ciencias duras, que sería, no sé, la física, la química y cosas así, porque pueden predecir cosas y muchas veces dar resultados precisos. En cambio, en la historia es como, bueno, depende de así. Bueno, esta historia también tiene varios objetivos que se recogen a lo largo del tiempo, que son como fundantes en este caso, como es el primer punto de la identidad histórica. ¿Para qué escribimos historia? O sea, ¿cuál es el fin del historiador? Y acá von Ranke señala que la historia busca comunicar resultados a un público amplio que busca una identidad histórica, o sea, ¿por qué somos como somos? ¿Por qué este país tiene tales costumbres? O no sé, ¿por qué conmemoramos tales fechas? En ese sentido, porque recordemos que en este periodo, a nivel mundial, se estaba viviendo la construcción de los estados nacionales. Entonces, claro, este estado nacional necesita tener un relato que cohesiona a las personas que allí habitan, o sea, que busque una entidad común, puntos en comunes para que estas personas tengan un relato. Porque, bueno, finalmente para eso hacemos historia y también leemos historia, en búsqueda de una identidad y algunas respuestas sobre el ser humano. Bueno, aquí también quiero hacer un alcance de que muchas veces se confunde esta corriente del historicismo clásico con el positivismo, que es como un error bastante frecuente, que es un poco peligroso. O sea, el historicismo no es lo mismo que positivismo, porque, bueno, el positivismo, si bien es como una corriente filosófica y del conocimiento, habla que todo conocimiento genuino se limita
a la interpretación de hallazgos reales y verificados. Si bien esta historia clásica persigue como el método científico más tradicional, o sea, de tener la fuente ahí y lo que dice la fuente es lo que es y así pasaron las cosas, no es exactamente lo mismo. Y bueno, Eagers también es como bastante enfático en señalar esto, o sea, que esto no debe confundirse y también para tenerlo en cuenta cuando respondan su prueba. Bueno, y acá puse una cita de Eagers que me parece súper clave sobre lo que quería hacer von Ranke, que él buscaba una reconstrucción fidedigna del pasado, o sea, lo más pegado a las fuentes posible, pero con la elegancia literaria, o sea, que fuera un relato ameno para leer para la persona y que fuera una fuente de conocimiento. Y bueno, también recordemos que las personas que en este tiempo podían leer eran las clases altas, o sea, no era una persona pobre ni nada, a menos el caso especial que vieron ustedes en El queso y los gusanos, como era Menocchio, que ya era un caso único y aparte, pero en este periodo finalmente la historia se escribía para educar a los reyes y a los gobernantes. Y bueno, también habla que la historia debería ser escrita por especialistas, pero no para ellos, sino que para este público más amplio, para que fuera una fuente de cultura. Y bueno, es en este periodo cuando las universidades alemanas implementan ¿cómo se llama esto? Como un método para formar especialistas, o sea, para formar historiadores instruidos en la materia, con una formación bastante sólida, y es como cuando la historiografía se introduce en las universidades alemanas como una carrera, o sea, el ser historiador. Porque antiguamente, como ustedes recordarán, eran monjes así, o personas que, bueno, les gustaba así como harto juntar hechos del pasado y que se denominaban historiadores. Ahora esto como que cambia un poco. Bueno, el historicismo también tiene como su crisis y su ocaso, a pesar de que fue como algo que duró bastante en el tiempo. Pasa que se da una apertura temática. El historicismo en general solo se dedicaba a los temas políticos. Y acá en la historiografía se comienza a dar una apertura hacia las temáticas relativas a la economía, la sociedad y la cultura, porque también son aspectos que a la humanidad le interesa conocer y ahondar. Bueno, acá me equivoqué que no le saqué una cosa al tema, pero ese background no tiene nada que ver. Se desafía la historiografía centrada en la política y en los grandes héroes, y surge una vinculada con las ciencias sociales empíricas, porque, bueno, recordemos que hasta bastante tiempo después lo que dominó el relato histórico era lo centrado en los grandes héroes, en las grandes figuras, los grandes reyes, las batallas, y etcétera. Entonces acá como que se busca una apertura relacionado con lo anterior, una apertura temática. También se dan los cambios en el método, que se reemplaza el método descriptivo por uno más abarcador e integrador. O sea, se busca implementar en esta crisis del historicismo, esto no es parte del historicismo por si acaso, sino que ya es como la crisis cuando se buscan otras cosas en la historiografía. El historicismo clásico era muy descriptivo, porque era pegado a las fuentes y el historiador no debe emitir juicios y decir las cosas tal como pasaron. Y tras esta crisis lo que se busca es desarrollar un análisis a las fuentes, la crítica a las fuentes, porque finalmente si nosotros como historiadores presentamos una fuente así tal cual, no estamos haciendo bien la pega hoy en día, porque debemos hacer una crítica y analizar las fuentes, porque recordemos que las fuentes son generalmente creadas por hombres o mujeres o personas que buscan dejar congelado en ese documento un relato, una versión sobre algo. Y muchas veces eso no corresponde como a lo oficial. O sea, no a lo oficial, o sea, es como el relato oficial, pero en verdad no corresponde como a lo que realmente pasó, porque pueden haber otras cosas que la fuente no alcanzó a rescatar. Ay. Bueno, y finalmente, como ya lo que viene a sepultar un poco el historicismo clásico así, es como el tema de la historia degradada de categoría y pasa a ser una ciencia auxiliar, cuando se da como toda esta crisis en las ciencias sociales. Entonces finalmente se dice, no, es que la historia no puede ser como una ciencia dura, así como tal cual, porque a pesar de tener su método tan riguroso, no es capaz de explicar ciertas cosas o dar una respuesta concreta a comparación de las que ciencias naturales. Entonces, acá, bueno, la historia ha vivido varios periodos de crisis, así que
es como algo común. Ahora, bueno, no sabremos lo que vendrá más adelante. Bueno, después, pasando del historicismo clásico, el texto se va a las tradiciones estadounidenses de la historia social. Por si acaso, si tienen cualquier duda, me interrumpen nomás, porque el chat no lo puedo estar manejando. Las tradiciones estadounidenses de historia social. Bueno, acá en línea con lo anterior, en Estados Unidos, que es como una de las escuelas de referencia sobre historia social, se introduce una perspectiva donde se tienen en cuenta las diferencias que dividen a la población, pero que a la vez las unían en un sentido de comunidad nacional. O sea, ¿qué es lo que nos junta como nación? O sea, ¿qué tenemos en común respecto a otro país, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Eh, bueno, también había la creencia generalizada que Ehlers lo menciona, de que posterior a la Segunda Guerra Mundial se decían que todas las diferencias se habían acabado con el capitalismo de mercado, pero la historiografía ha demostrado que eso no es así. Bueno, a grandes rasgos, como esta escuela, está el tema de los estudios cuantitativos, que, o sea, por ejemplo, lo que no es cuantificado, o sea, como esta corriente de estudios cuantitativos señala que lo que no se puede cuantificar, o sea, no puede llamarse historia científica, o sea, que la historia tiene que ser así, pum, pum, muy, ¿cómo decirlo? Como muy certera. También surge como una historiografía adecuada al contexto, porque recordemos que esto es como el periodo entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial, donde se ve un mundo devastado. Estados Unidos en sí quizás no quedó tan devastado a pesar de algunas partes, como no sé, lo que pasó en Pearl Harbor y cosas así, pero Estados Unidos sí estuvo metido en la guerra, entonces como que cambió un poco su panorama social. Y también en esto surge la nueva historia económica, porque recordemos que anteriormente, esto lo deben haber visto con el profe Almonacid, yo creo, que anteriormente la historia económica se centraba más como en los datos duros, como en los números solamente, y todo lo relativo a la economía, pero con esta nueva historia económica, a partir de algunos autores, se produce una apertura hacia lo que comprende la economía y la sociedad, porque no solamente, o sea, la historia económica no debe centrarse solamente en los números, sino que también lo que pasa en la sociedad, en la política, por ejemplo, o en la cultura, que muchas veces influye dentro de la economía. Y esto es como una nueva corriente que propone los autores como Labrousse, hay un apellido, y Norbert Elias y cosas así. Ahí Ehlers ahonda un poco más en eso, es como bien específico, pero es que no me quiero detener mucho así como en la especificidad de cada cosa, porque acá estamos haciendo ya un repaso. Y bueno, acá una cita de Ehlers, que los estudios históricos hasta ese entonces se habían centrado en la política, debían expandir su cobertura y la historia más amplia de la sociedad, o sea, expandirse a todos los campos de la sociedad. Bueno, y finalmente, esta escuela yo creo que ustedes la deben saber al revés y al derecho, que es la Escuela de los Anales, que bueno, sobre el informe que ustedes hicieron de Braudel, ahí les tocó ahondar en una obra que está como al alero de esta escuela. Bueno, esta escuela en cierta forma parte de la idea de que la cultura ya no es el dominio del privilegiado, o sea, de la élite y todo eso, sino que es una manera de cómo la población entera experimenta y vive la vida. Eh, bueno, recordemos que en esta escuela ustedes ya bien saben que se produce en el periodo entre guerras, nace con este marcado lenguaje de urgencia, porque, bueno, recordemos que a Marc Bloch lo mataron en la guerra, sobrevive Lucien Febvre, entonces esto marca bastante como la producción intelectual de esta escuela. Bueno, y dentro de sus aportes más principales está el nuevo concepto del tiempo en la historia, o sea, no sé si alguien me quiere ayudar y se acuerda de eso del tiempo en la historia, así como pregunta, pregunta de prueba. Habla del tiempo de larga duración, la duración intermedia y el de corta duración. El de corta duración era como más los hechos puntuales, el acontecimiento coyuntural, no sé,
no era esa la palabra, coyuntural era más como para la descripción del tiempo intermedio, y que el tiempo de larga duración él lo asimilaba como al mar quieto, que en el fondo era como procesos mucho más lentos, pero que sí eran como más significativos y determinantes finalmente. Sí, como les decía a su compañera, eso, por ejemplo, en larga duración tiene que ver con lo geográfico, como ella lo relaciona con el mar, o sea, claro, el espacio geográfico se demora mucho tiempo en cambiar. El tiempo de la mediana duración o la coyuntura, como le dijo María Ángeles, es sobre los temas de las estructuras sociales y económicas que, claro, o sea, si bien no cambian tan velozmente, pero claro, igual tienen su tiempo. Y el tiempo veloz, Braudel habla de los sucesos políticos, porque recordemos que el nuevo tiempo en la historia es obra y creación de Braudel, y que sale como manifestado a partir de ese texto que ustedes leyeron, que era sobre el mar Mediterráneo y Felipe II. Bueno, y con esto, o sea, ¿y por qué nace esto? Es como lo más importante de entender. Recordemos sobre el periodo entre guerras. Braudel también estuvo preso, incluso escribió ese libro que ustedes leyeron mientras él estaba preso en la cárcel, así que es como lo escribió, creo que lo escribió de memoria. Lefebvre le mandaba los libros y él después llegó a su casa a través de las cartas a transcribir toda su tesis doctoral. Entonces, recordemos que en este periodo se pierde la confianza en el progreso, o sea, como que, bueno, la humanidad ha progresado tanto, pero ¿para qué? Para destruirse a sí misma. Entonces, se abandona este concepto lineal del tiempo que tenía la historiografía, se plantea los tres tiempos de la historia, y bueno, también en un periodo donde se pierde como la fe de que Occidente es como lo más bacán del mundo, o sea, Occidente se va un poco de ahí del centro, pero todavía sigue ahí, ahora como vemos actualmente está como batallando para seguir en el centro. Bueno, también estos investigadores plantean que la investigación es más importante que la reflexión teórica, o sea, las fuentes que uno utiliza, los métodos que uno utiliza y todo eso. Y también algo muy importante y clave de esta escuela es la eliminación de las fronteras tradicionales entre las disciplinas. O sea, como Braudel plantea en ese texto, la geohistoria, que también, bueno, Lefebvre así, o sea, Lucien Febvre, perdón, Lefebvre es otro. Lucien Febvre plantea el tema de, ¿cómo se llama esto? De que los historiadores deberíamos ser antropólogos, ser geógrafos y todo eso, porque se busca como una formación más integral, porque siempre las ciencias, o sea, las ciencias sociales habían estado como cada una en su parcela, pero acá se busca como agruparlas nuevamente para desarrollar una historia, finalmente un relato más integral y más abarcador, que es lo que finalmente logra Braudel a lo largo de su obra. Y por eso igual después está el dicho de que nada crece a la sombra de Braudel, porque es como para esta escuela es como, o sea, las generaciones venideras en la escuela de los anales es como bastante difícil superar lo que él logró, así es muy extraño. Bueno, y también la escuela de los anales tiene como fin cambiar lo impuesto por la escuela positivista, donde se busca un compromiso social, y también Eggers sostiene esto de que como que se mezcla un poco con el materialismo histórico, pero no caigan en el error, por favor, de decir que son marxistas, no, o sea, puede que sí, pero es como, no es una afirmación correcta de decir, porque no, esta escuela no son marxistas estos historiadores. Y también rechazan la visión que se tiene del hecho histórico, porque, bueno, recordemos que hacia estos periodos se concebía al hecho histórico como el fin último del historiador, o sea, uno hacía historiografía por y para el hecho histórico para lograr reconstruir lo más fidedignamente posible. Por ejemplo, hoy en día nosotros cuando elaboramos nuestras tesis no es un hecho histórico sobre el que vamos a investigar, sino que tenemos que plantearnos un problema historiográfico. Y esto es lo que busca esta escuela, o sea, plantear problemas historiográficos que sean complejos, porque no sé, decir voy a investigar sobre el incendio de Valdivia de 1909, claro, o sea, es un hecho histórico, pero no sé, voy a estudiar el fenómeno sobre, no sé,
la movilización de, no sé, por qué se produce la movilización estudiantil en el 2011, ahí ya sería como una pregunta más amplia, porque claro, tendrías que entrar a investigar qué fenómenos intervienen en todo eso, no es como algo, un hecho puntual, porque la movilización del 2011 no fue un hecho puntual, sino que fueron como varios hechos que se juntaron por ponerles un ejemplo. Entonces, eso es como una idea bastante clave, el tema del problema historiográfico. Y bueno, no creo que sea necesario como ahondar en el tema de las generaciones de la Escuela de los Anales, aunque, o sea, Eggers las nombra bastante, pero claro, o sea, ustedes ya las tienen bastante claras con el informe que hicieron y todo eso. Así que eso sería por mi parte y le doy el pase a Benjamín. No sé si, bueno, si tienen consultas las podemos contestar al final o como prefieran. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Ah, ya. Ya. Bueno, entonces yo voy a continuar lo que les venía explicando Nicole, porque el texto de Eggers son como 5 capítulos. Ella ya explicó los primeros 3 y yo me voy a centrar en los últimos 2, que sería ya lo que continúa después de la historia positivista y de Anales. Entonces, el capítulo 6 del texto de Eggers se titula Teoría crítica de historia social, la ciencia histórica en la República Federal Alemana. Entonces, esto obviamente es el periodo post Segunda Guerra Mundial y hay que tener muy en cuenta eso para entender esta historiografía alemana. De hecho, el Eggers es como muy majadero en decir de que el contexto histórico de los alemanes fue muy importante para esta tradición historiográfica. Entonces, nos comienza diciendo que a partir de la década de los 50 y 60 o sea, la segunda mitad del siglo XX, va a surgir en Alemania y luego se exporta al resto de Europa una orientación científico-social de la historia, ligada más a la cultura que a los modelos económicos más tradicionales. Eso ocurre luego de la Segunda Guerra Mundial, pero comienza haciendo una pequeña reconstrucción, que es más o menos ya lo que les habló Nicole, de que durante todo el siglo XIX la historiografía alemana había dominado el panorama mundial, sobre todo con la figura de Leopold von Ranke, que es el que aparece acá, y su historiografía positivista, y se erigió como el paradigma dentro de la historiografía durante todo el siglo XIX. Y a medida que comienzan a surgir nuevas corrientes alrededor del mundo, en Alemania, por ejemplo, la historia social es vista con sospecha, porque es identificada con el marxismo. Recordad que el marxismo y Marx empieza a escribir durante la segunda mitad del siglo XIX y no tuvo muy buena recepción en Alemania. Hay toda una historia ahí con los movimientos sociales, que luego lo van a ver en otros cursos. Hay una serie de revoluciones. Entonces, todo lo que se vinculara a historia social era mal visto porque se asociaba con ideologías políticas. Entonces, Eggers nos dice que mientras otras ciencias sociales en otros países, la historia se abría a otras ciencias sociales, por ejemplo en Francia, como ya dijo Nicole, con la Escuela de los Anales, en Estados Unidos, en Inglaterra, hay una apertura temática, en Alemania se ve un poco de resistencia. Y todo esto, por ejemplo, relacionado con el historicismo de esta historia que se basa en sí misma, que no se abre temáticamente, que no es interdisciplinaria, la historia se resiste, se mantiene como en esa historia más tradicionalista, enfocada en lo político, en la historia política. Y la historia social, que es lo que nos importa acá, la relegaron básicamente a los departamentos de economía, como que no le dieron el valor que iba a tener luego. Entonces, luego, en la segunda mitad del siglo XX,
los historiadores alemanes comienzan a interesarse por las ciencias sociales, por abrirse temáticamente y sobre todo por el pasado que los marcó. Por ejemplo, aquí 1933, la fecha cuando Adolfo Hitler sube al poder, cuando es nombrado canciller. Todo este periodo es sumamente traumático para los alemanes. De hecho, hoy en día lo sigue siendo. No creo que haya mucho que ahondar ahí. Entonces, este pasado va a marcar mucho a la historiografía alemana y hace que los historiadores comiencen a mirar críticamente su pasado. Y aquí hay una cita de Igers, de hecho en la prueba es como primordial como que usen este tipo de citas, no estas, pero como de este estilo. Los historiadores entonces se preguntan cómo había sido posible que la dictadura nazi, con toda su barbarie, era central para comprender la historia alemana moderna. La nueva generación de historiadores sociales puso la política en el centro de sus estudios. Entonces, esta nueva historia social en Alemania, en contraposición a la historia positivista, va a vincular a la política con las fuerzas sociales y los problemas de la modernización. Y aquí también, por ejemplo, se va a desligar un poco de la escuela de los anales, porque como bien saben, la escuela de los anales se centraba más bien en estudios de las sociedades premodernas o de la modernidad temprana. Por ejemplo, Marc Bloch y Lucian Febvre escriben mucho sobre la Edad Media. Entonces, más bien una historia de un pasado muy lejano y muy apolítico, despolitizado. En cambio, los alemanes estudian su pasado reciente y por ende hay un fuerte componente político en ese sentido y vinculan mucho fuerzas sociales y la política. Y la política no entendida como las elecciones, sino los movimientos sociales, los movimientos políticos, que tienen mucha injerencia en el desarrollo de la historia. Entonces aquí Igers nos nombra a tres grandes historiadores alemanes como Fischer, Kerr y Weller, que si bien ellos habían sido entrenados como en esta vieja historia tradicional, sobre todo durante la República de Weimar, rompen luego con este paradigma de la interpretación convencional de la historia alemana y a raíz del pasado traumático que tuvieron que vivir, comienzan a mostrarse críticos, a realizar estudios críticos sobre la Alemania imperial, la Alemania de la Primera Guerra Mundial y la Alemania nazi. Entonces, con los trabajos que se van erigiendo, se comienzan a levantar los cimientos de lo que podría llamarse una escuela, pero más bien el Igers nos dice que más que escuelas son más bien círculos de historiadores afines que se daban como en los pasillos de las universidades alemanas. Y el tema central de estos estudios históricos va a ser la transformación progresiva de las estructuras sociales. Hay un afán también como totalizador parecido al de Annales y centrado más bien en las estructuras más que en los individuos en específico. Y eso, como les voy a mostrar ahora, va a ser una de las críticas que se le haga a esta nueva historia social. Aquí entonces una cita como que resume lo que venía diciendo hasta ahora, que la principal tarea de los historiadores sociales alemanes era preguntarse por qué la modernización ocurrió en Alemania de una manera tan diferente a la de otros países, llevando a las desastrosas consecuencias del periodo que va desde 1933 hasta 1945. Entonces aquí se reafirma la idea de que se estudia un pasado reciente y por lo tanto va a dialogar siempre la política con la historia social y con el devenir histórico. No hay como una historia como despolitizada u objetiva. Entonces, luego de que comienzan a gestarse esta base institucional con estos historiadores afines en ciertas universidades, la historiografía social alemana alcanza su base institucional con la inauguración de una serie monográfica de una revista que se llama Estudios Críticos de Ciencia Histórica y que va a ser como el equivalente alemán a lo que fue Annales en Francia y que fue la revista Past and Present en Gran Bretaña, la que fue fundada por los historiadores marxistas británicos. Y como adelantaba, el enfoque de esta revista no va a ser la Edad Media ni el periodo moderno temprano, como fue lo que hizo la revista de los Anales con los primeros trabajos de Marc Bloch y Lucian Febvre. De hecho, el Mediterráneo de Brodel también está como inserto como en esta
como en estas temáticas, un pasado bastante lejano. Y más bien la historia social alemana se va a ocupar de procesos y de las transformaciones sociales de las industriales modernas, y siempre vinculando a la política con la sociedad. Y aquí la crítica también que les adelantaba, y es que se les critica que hay una poca atención a la cultura en esta historia social, y que los individuos desaparecen dentro de estas estructuras, dentro de esta revisión de cómo cambian las estructuras sociales. Los individuos desaparecen, como que se deshumaniza la historia, y la cultura solamente es discutida en sus expresiones más institucionales, como puede ser las iglesias, las escuelas, y se obvia lo que es la vida cotidiana. Y eso es más o menos como lo que nos explica Igers sobre lo que fue esta historia alemana, la transición del positivismo y el historicismo a una historia crítica social, que si bien tiene sus falencias, cambia el paradigma que dominaba Alemania hasta ese entonces. Y el otro capítulo, el último, más bien, de Igers, es el capítulo 7, que se refiere a la ciencia histórica marxista, desde el materialismo histórico, el materialismo más puro y duro, hasta una antropología crítica. Igers, al comenzar este capítulo, nos dice que hay que dejar de lado los prejuicios, que si bien el marxismo puede gozar de un desprestigio bastante grande, no creo que sea como pertinente ahondar en ello, que ya todos lo sabemos, sobre todo con la caída de la Unión Soviética y sus estados satélites. El autor nos dice que hay que separar lo que es la ideología política y el método de análisis histórico, que es lo que nos importa a nosotros, y que es la contribución más importante que hizo Marx a la historia. Entonces aquí nos dice que el marxismo contribuyó a la crítica de las sociedades capitalistas modernas y obtuvo gran apreciación por las mentes de Europa. En eso no hay dudas, pero este marxismo primerizo, más ortodoxo, va perdiendo credibilidad, porque los postulados en los que se asentaba estaban muy arraigados en el mundo del siglo XIX, en esta dicotomía entre burguesía y clase obrera e industrial. Era muy del siglo XIX, y luego iba a ser insuficiente para responder a las interrogantes de un mundo post-industrial, post-Primera y Segunda Guerra Mundial. Y sin ahondar mucho como en el pensamiento marxista, que eso daría para largo y el texto no se enfoca en ello, lo único que nos dice es que el pensamiento marxista no es unitario ni consistente. De hecho, hace dialogar dos postulados que son diametralmente opuestos, como es la ciencia positivista y la dialéctica, que es contraria al positivismo. Entonces, al no ser un pensamiento unitario ni consistente, da cabida que luego quienes utilicen la batería conceptual marxista puedan como romper como con estos paradigmas, porque ni siquiera el autor original era como muy uniforme en su pensamiento. Entonces, en lo que se enfoca aquí el libro de Igers, este capítulo en específico, es la distinción entre cómo se dio la historiografía marxista en el bloque del Este, cómo se dio luego en el Occidente y cómo está hoy en día. Entonces, en la Unión Soviética y todo el bloque del Este había una doctrina oficial que era la del marxismo-leninismo, una que si bien se erigían como los representantes de la doctrina marxista, y ella nos dice como que se distan bastante de lo que fue el materialismo histórico de Marx, porque más bien adecuaban la doctrina a los intereses políticos. Y aquí nos dice que si bien existía censura y control por parte del partido, sí había una cierta libertad para los historiadores soviéticos para desarrollar sus trabajos. Entonces, el Igers nos dice que no debemos ser como muy simplistas y decir, por ejemplo, que en Europa Oriental estaba todo controlado por el Partido Comunista, que sí lo era, pero también había libertad para el trabajo historiográfico y se levantaron de hecho muchos estudios interesantes al respecto, con la salvedad sí de que mientras este trabajo no interviniera con los intereses políticos del Estado. Por eso de hecho los historiadores soviéticos se van a centrar
en el pasado lejano, en la antigüedad clásica, en la Edad Media, en la época bizantina, porque no está vinculado al pasado reciente, que es la política que le interesaba a controlar al Partido Comunista. Entonces aquí Eggers nos dice que aún así, dentro de este contexto restringido, se llevó a cabo un trabajo serio, creativo, aunque con mayor dificultad en la Unión Soviética que en la Alemania del Este, ya que el control estricto se combinaba con un grado inusitado de docilidad por parte de los historiadores. Pero aún así hubieron grandes trabajos levantados por historiadores soviéticos. De hecho, antes de la guerra, antes de que la Unión Soviética controlara ya todo lo que es Europa Oriental, los historiadores de esa zona, por ejemplo, de lo que era Checoslovaquia, Polonia, Hungría, colaboraron con historiadores occidentales como los de la Escuela de las Annales. De hecho, historiadores polacos, nos dice Eggers, colaboraron con Lucian Febre y Mark Bloch en esa época. Sin embargo, luego con la invasión de la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial, toda esa como colaboración internacional entre historiadores occidentales y del este se ve truncada, ya no es posible por todo el contexto de Guerra Fría que había. Y si bien, como podría pensarse, que la teoría marxista, al tener como al movimiento obrero en su centro, eso podría llevar a pensar de que debieron darle como mucho énfasis a la clase trabajadora, y los estudios que se realizaron a propósito de ella debieron, por ejemplo, estimular lo que era el conocimiento sobre la vida cotidiana de la clase trabajadora, pero Eggers nos dice que eso no fue así, de hecho fue todo lo contrario. La historia de la ortodoxia marxista soviética se centra más bien en una historia política de la clase obrera, de cómo los movimientos obreros se enmarcaban en procesos revolucionarios y centrándose demasiado en los líderes políticos. Y nos dice que por mucho que se negara, era una historia narrada desde arriba y por una élite política. Entonces, aquí Eggers recoge como en una cita la opinión de uno de los historiadores soviéticos de la época, y nos dice que los historiadores marxistas no habían logrado escribir una historia de las experiencias cotidianas reales de la gente común. Entonces, a pesar de que había una libertad, igual aún así todo se veía muy permeado por el control ideológico de la Unión Soviética, aunque sin relativizarlo demasiado, pero sí estaba como muy presente ese control. En cambio, en Occidente el panorama era como diametralmente opuesto. Como no había un control así férreo del Partido Comunista, los historiadores que eran afines a las corrientes marxistas tenían mayor autonomía para el desarrollo de sus labores, ya que no estaban sometidos a esta ortodoxia marxista. De hecho, era como tal su independencia que luego de que la Unión Soviética invade Hungría en el 56, muchos de los historiadores marxistas que militaban en el Partido Comunista lo dejan. Por ejemplo, Edward Palmer Thompson abandona el Partido Comunista luego de la invasión de la Unión Soviética en Hungría. Entonces, eso nos habla de que había una desvinculación ya como con esta ideología, no eran como convencidos totales. Utilizaban la batería conceptual marxista, pero no eran unos devotos a la Unión Soviética. Entonces, teniendo eso en cuenta, en el 52, los historiadores marxistas británicos fundan la revista Past and Present, la que tuvo una repercusión similar a la de Análisis en Francia y que imagino que ya todos conocen, que es esta revista que tuvieron que revisar para el informe de Thompson. Y si bien la tradición marxista ortodoxa es muy positivista, de hecho habla de la formulación de leyes generales, y deja de lado al ser humano como tal, hay que ser consciente, y que es algo como que siempre repite el profe Yerko, que creo que ya lo deben tener como bien claro, y es que la historiografía es hija de su tiempo. Entonces, si Marx escribió a mediados del siglo XIX, hay que entender todo el contexto de él y de esta revolución científica,
Darwin y del positivismo, entonces era como esperable de que su trabajo también se viera como afectado por eso. Y como los historiadores británicos no eran unos seguidores acérrimos del marxismo, sino que eran críticos también con él, levantan una historia con una dimensión humana real, dejando de lado este positivismo, sino una verdadera historia desde abajo. Y la obra más importante y representativa de esta corriente va a ser la formación histórica de la clase obrera de E.P. Thompson, publicada en el año 63, que ya revisaron en detalle para su informe respecto a esto. Y solo como para dar como un cierto resumen, porque igual el capítulo se detiene bastante en la figura de Thompson, lo usa más bien para ejemplificar cómo Occidente se desarraigaba un poco de esta ortodoxia marxista y se podía mostrar crítico con ella. Entonces nos dice que Thompson rechaza 3 principios clásicos de la ortodoxia marxista, que era la preponderancia de las fuerzas económicas, la objetividad del método científico. De hecho, eso se ve en las fuentes que utiliza en el libro, que son fuentes más ligadas a la historia cultural, y también el rechazo a la idea de progreso. Y al no ser también tan ligado al control como intelectual que lo sometía el Partido Comunista, Thompson es capaz como de tomar conceptos acuñados por Marx y reformularlos. Por ejemplo, su concepto de clase, que en el marxismo ortodoxo decimonónico es un concepto más bien estructural, como desarraigado de lo humano, muy deshumanizado. En cambio, Thompson dice que la formación de la clase es algo que se da como entre los seres humanos, entonces como que le entrega esa dimensión humana al concepto de clase, lo humaniza. Y esa es otra como de sus aportes a la reformulación de la teoría marxista. Pero a pesar de mostrarse crítico con ella, también tiene ciertos vicios, y es que mantiene, por ejemplo, elementos del marxismo ortodoxo, que puede ser, por ejemplo, que su concepto de clase está muy arraigado a una clase industrial. Entonces, en consecuencia, ello nos dice que entonces todo trabajador o trabajadora que esté no vinculado al trabajo industrial, como que no tiene un papel significativo dentro de la historia. Esa es una de las críticas, de hecho, que se le hace a Thompson. Y luego de eso, luego de esta revolución de la revista Past and Present, Eggers nos dice que el marxismo y la revista en sí se van abriendo temáticamente, y ello se va a ver reflejado, por ejemplo, en los nombres de la revista, porque sí, en un momento se llamaba Past and Present, pero luego se rebautiza. En el 76 se le coloca el nombre de History Workshop, traducido como el taller del historiador. Y luego Revista de Historiadores Socialistas y Feministas. Esta es como, yo creo que el nombre como más ilustrativo de esta apertura temática, porque el marxismo decimonónico, por ejemplo, a la figura de la mujer, la consideraba como la fuerza pasiva dentro de la historia. De hecho, Marx como que no la consideraba. Entonces, hay una reivindicación del papel de la mujer dentro de lo que es la teoría marxista. Entonces tenemos que luego se reivindica el papel de la mujer, y además se da una importancia al lenguaje como experiencia social. Entonces se introduce una perspectiva antropológica y se amplía aún más las temáticas del marxismo en Occidente, que responden a necesidades del mundo contemporáneo, como pueden ser el medio ambiente, los problemas étnicos, problemas sexuales y un sinfín de temáticas. Entonces esto nos dice de que claro, hay un se desligan de este control que ejercía la Unión Soviética, aunque ya en esta época está de capa caída, y son capaces de tomar conceptos del marxismo ortodoxo, apropiarse de lo que realmente les es útil y reformularlo, como que no lo toman como, no está escrito en piedra, se puede reformular, no hay ningún problema en ello. Y para cerrar, Eggers nos dice que el marxismo, lejos de estar de capa caída como podría pensarse, que es algo como ya muy del pasado, nos dice que en realidad no, que toda la batería conceptual entregada por el marxismo y todos
seguidores de Marx posteriormente, como la Escuela Marxista Británica y todos ellos, todo el conocimiento que ellos levantaron nos sirve hoy en día para realizar estudios críticos, por ejemplo en Latinoamérica, en Oriente y en Occidente. Y nos dice que si bien se han dejado de lado estos principios de un marxismo más ortodoxo, se han reemplazado, se han actualizado, mejor dicho, por elementos que son más pertinentes a la época que estamos viviendo. Por ejemplo, los enfoques de género o de etnia. Y eso sería, como en resumen, el capítulo 6 y 7 del libro de Eagers, y ahora les damos el paso a Nicole. O sea, perdona, a Camila. Ya. Chuta. A ver. ¿Qué ven? ¿Ver mi presentación? Sí, Sí, se ve. sí se ve. No. A ver, ya. Voy. Ya. Yo me enfoqué más que nada en la corriente misma de la microhistoria para hacerle esta ayudantía, y creo que me hace mucho sentido respecto a lo que hizo la compañera en el principio, que le costó un poco entender lo que decía el texto, pero yo creo que a lo mejor ya explorando un poco más esta corriente les queda más claro, y en el fondo van a entender lo que leí y les quería decir en esos capítulos, que yo creo que más bien retratan como ver la microhistoria, ¿ya? Así que voy a partir explicando un poco qué se trata la corriente. Bueno, este método se basa en estudiar casos como de una persona o un lugar y otros fenómenos que no son tan conocidos o a veces nada conocidos, y así a través de esos fenómenos es posible adentrarse a ideas y a los sentimientos, a las fantasías o preocupaciones de un grupo social de determinada época. Al estudiar a una persona o a un fenómeno determinado, se puede entender mejor su tiempo y su contexto en el que vivió, y esto ayuda a tener un panorama más amplio del que a simple vista se puede percibir estudiando un gran evento, como es que siempre se está haciendo en la historiografía. Para comprender la vida de esas personas, la microhistoria se vale también de diferentes fuentes como son diarios, cartas, fotografías, videos, testimonios orales, incluso juicios eclesiásticos o orales de la época. Y el método, podríamos decir entonces que es un método deductivo porque parte de lo particular, valga la redundancia, a lo general. O sea que parte de las experiencias o testimonios, directos o indirectos, de una sola persona para llegar a un conocimiento más general de un proceso histórico. Es algo así más bien como tener un ojo en el microscopio y otro en el telescopio. La microhistoria consiste en diseccionar entonces un extracto de la realidad y trasladarlo al microscopio y observar su complejidad para así explicar la totalidad. Giovanni Levi, que era el autor que tenían que leer para esta parte, junto con Carlos Ginzburg, que es el que escribió el que es los gusanos, son señalados como los padres fundadores de la microhistoria. Y Levi nos dice señala que al estudiar un nivel micro, se nos puede revelar los mecanismos que a una escala mayor no conseguiríamos ver, y sería una ofensa también equiparar esta microhistoria con la historia local. En cambio, o por otra parte, la microhistoria que hace Carlos Ginzburg estudia lo excepcional, la normalidad, y rescata a los sujetos subalternos. Y aquí quise tomar uno de los que nos habla Carlos Ginzburg, que es Menocchio, que ustedes lo leyeron, y lo quise retomar porque ya lo habían trabajado, y para poder explicar el punto de la microhistoria. ¿Verdad? Menocchio era un molinero del Monterreal, que nació en Monterreal, y él creía
que de la más perfecta sustancia del mundo, los ángeles fueron producidos por la naturaleza, semejanza de un queso, en que se producen gusanos, pero al crecer reciben a Dios, que les bendice la voluntad, el intelecto y la memoria. Como Menocchio compartía sus creencias en su comunidad y especialmente en el molino, que era un punto de encuentro social, lo permitió estar dentro de 2 procesos inquisitoriales. Y en uno de esos, los inquisitores se preguntaban, y porque parecía tan inverosímil que un molinero pudiera formular tales ideas, por lo cual querían saber quién había influido lo que pensaba Menocchio, a lo que él siempre decía: señor, yo nunca he conocido a nadie que tenga estas opiniones, y estas opiniones que yo tengo las he sacado de mi cerebro. Entonces parecía curioso todo lo que generaba Menocchio en sí. Lo que Menocchio lograba hacer era en el fondo una interpretación de los textos sagrados y los enfrentaba entre la página impresa y el relato oral, y él sacaba esas conclusiones y que producían esta fórmula explosiva. Finalmente, bueno, Menocchio es ejecutado, y Ginsburg nos dice: así como sabemos muchas cosas de Menocchio, hay otros tantos como él que vivieron y murieron sin dejar huellas y de los cuales no sabemos nada. En el fondo que hay muchas otras historias como las de Menocchio que conforman realidades de la época o que nos están hablando de algo sustancial de la época y que no hemos logrado ver. Por lo cual la historia, o sea, la microhistoria es un recurso valioso, y debido a su ubicación en diversas posiciones respecto al objeto de estudio, nos permite una mirada crítica sobre los procedimientos tradicionales y proporciona nuevas formas de abordar los estudios de los acontecimientos históricos. Esta corriente ha supuesto una importante renovación también en la investigación histórica, ya que ha multiplicado los temas que son susceptibles de investigación. Aporta también resultados muy diferentes a los habituales, como les comentaba. La microhistoria surge en una postura reaccionaria contra una situación crítica de la historiografía, y se ha convertido también en un importante espacio de debate y análisis sobre los estados actuales de la ciencia historiográfica, y se considera significativo su aporte en el rol social y local. Está súper vinculada a lo que fue la historia social. No es lo mismo, pero nace a partir de esa misma índole. El origen de esta concepción parte de una reflexión sobre la necesidad de ser una historia más cercana a la cotidianidad y a la vivencia de las personas. Normalmente se investigaba solo sobre los grandes acontecimientos, pero no sobre cómo esos afectaban a las personas, esos grandes acontecimientos. Y esa idea es la que se pone central en el estudio para el estudio de la microhistoria. Su objeto de estudio, entonces, es estudiar los fenómenos socioantropológicos a una menor escala de observación, para poder analizar ciertos procesos más generales y característicos. ¿Me están escuchando bien? ¿No escuchan unas bocinas? Allá. Porque parece que hay una caravana fuera de casa. La mayoría de los autores, entonces, que representan esta línea historiográfica, piensan a la microhistoria como una práctica. Y según Levy, su método está relacionado primero y sobre todo con los minuciosos procesos que constituyen el trabajo del historiador. Y además intenta caracterizar la corriente historiográfica de la microhistoria, y enumera un total de 7 rasgos, que son los que puse ahí: la reducción de escala, el debate sobre la racionalidad, el pequeño indicio como paradigma científico, el papel de lo particular, la atención a la recepción y al relato, una definición específica del contexto y el rechazo al relativismo. Sí, ahí termino. Pero para Ginsburg se trata de un conjunto de procedimientos que brindan al historiador la capacidad de moverse a un terreno muy específico. Eso es más bien lo que es la historiografía, y que enfoca su atención en un tema particular, pero sin perder de vista tampoco en el detalle los problemas más grandes. Es importante eso. No se pierden tampoco de lo que significa el gran proceso histórico.
Y en este sentido, la microhistoria se hace necesaria porque es importante situar cada acontecimiento en su contexto y hacer una descripción a gran escala. Pero si nos olvidamos de la dimensión individual, no se podría profundizar ni comprender en su totalidad los acontecimientos históricos. Y a veces, aunque pueda parecer como intrascendente saber cómo vivían o cómo comían los ciudadanos de un determinado pueblo o un momento histórico como era lo que a lo mejor ustedes se enfrentaron en esta lectura, esto nos puede dar importantes pistas para completar nuestra visión sobre la época o la sociedad que estamos estudiando. Eso es lo que yo tengo para ustedes sobre la microhistoria, y les quería recordar también o recomendar que para la prueba sean muy cuidadosos y citen cuando estén respondiendo. Eso es algo que van a tener que hacer siempre. De ahora en adelante si siguen estudiando esto y después trabajándolo, así que tienen que empezar a acostumbrarse a la cita. Yo creo que el Benja les dio ahí claves súper importantes, y la Nico con el Benja también les dieron claves importantes de cómo entender estos procesos históricos, y sean recurrentes con las citas cuando quieran explicar sus puntos en la prueba. Eso va a ser fundamental, acostúmbrense a hacerlo y que les vaya muy bien. Eso tengo por decir. Gracias, Camila. No Gracias, sé cómo dejar chicos. de compartir pantalla. Arriba. Ah, sí, ya lo vi. Bueno, chicos, se abre la ronda de preguntas. Pero antes que todo me gustaría también referirme un poco al último texto de Levi de microhistorias. Camila justamente lo que hizo fue un poco mostrarles las características fundamentales de la microhistoria, y como señalaba María de los Ángeles al comienzo, tal vez el capítulo del Piamonte les pueda parecer un poco extraño en relación a los otros contenidos de la prueba, pero es importante que fijen su atención en la metodología que utiliza Levi en ese capítulo, principalmente porque lo que hace él es, en cierto sentido, poner en cuestionamiento ciertas teorías generales sobre historia económica. En este caso, el texto de Levi, a diferencia de los que leyeron ustedes, que era de microhistoria cultural, en el caso del queso y los gusanos, este es un texto que refuta teorías económicas, por eso tal vez les pueda parecer un poco más lejano, y lo que hace ahí justamente es un poco cuestionar que en la sociedad rural del siglo XVII y XVIII, las decisiones económicas en torno a la compra-venta de propiedades tienen algo más que ver con parentescos, con amistades, que simplemente con una ley de oferta y demanda, que podría ser la forma en que generalmente se trata de explicar un poco esta mano invisible que mueve la economía. Entonces, a través de este caso piamontés, ustedes pueden ver cómo a través de la microhistoria lo que se hace es cuestionar aquellas teorías generales que podrían a simple vista dar explicaciones más simplistas sobre ciertos hechos históricos, y lo que hace la microhistoria a través de este microscopio de analizar la realidad es un poco complejizar ese análisis, tratar de aproximarse a una complejidad histórica, que justamente lo que hace la microhistoria es tratar de buscar explicaciones más complejas a cosas que a simple vista parecen fáciles de explicar. Eso como para que lo tengan en consideración respecto al texto del Piamonte. Chicos, preguntas respecto a todos los textos que Había una expuse. compañera que había levantado la mano. Y yo, era justamente con el, bueno, así tanta mugre que le tira el pobre texto al principio, pero sí, o sea, ahora que la profe lo explica de esa manera, claro, uno le llama la atención porque te fijas que estaba versus todo el mercantilismo que uno ve después de esto de la ley de oferta y la demanda en cuanto a los terrenos. Allá él hacía mucho énfasis en que el valor de los terrenos dependía mucho a quién se le estaba vendiendo. O sea, obviamente a los familiares era como mucho más barato, después a los parientes, amigos, cosas así, era como un poquito más caro, y ya cuando eran gente venida de afuera, ahí ya no tenían problema en cobrar lo que quisieran. Entonces, se nota esa cosa como de repente
no sé si a lo mejor consciente o inconscientemente, pero esa cosa cultural de que tratar que la cosa quede en familia, y por eso era como más barato, aun cuando eso supusiera que el precio, el beneficio que podías obtener económicamente fuera menor. Y el otro comentario de la ayudantía era que ahora cuando revisamos creo que fue con el Benjamín que estaba viendo el tema del bloque del Este, cuando estaban hablando de que se centraba la historiografía, o sea, la forma de escribir la historia se centraba mucho en los líderes políticos más que en la gente común, así creo que lo entendía en el bloque del Este, me acordaba mucho a lo que era Ranke, que también, porque había una utilización política de la historia, o sea, había una necesidad en el tiempo de Ranke de crear un estado, de formar estos estados nacionales, por lo tanto la historia era muy utilitaria. Y me parece que, no sé, 100 años después en la Unión Soviética y todo el bloque del Este fue casi lo mismo, o sea, fue también una utilización política, destacar determinadas figuras, determinados hechos, en desmedro a lo mejor de lo que era la gente común y que era lo que a lo mejor a grandes rasgos parecía sustentar el marxismo, que era como el tema de las luchas de clase y los oprimidos, pero ellos no, al contar la historia la hacían desde arriba. Justamente como empezaba el libro de Igers contando de que la revolución de la historiografía alemana también empezó desde arriba, desde las universidades. Entonces era como un paralelo que, no sé, se me ocurrió ahora mientras escuchaba. Bueno, respecto al primer punto, y ya el segundo te lo responderá Lenja, pero bueno, yo me refería a la corriente misma más bien para que pudieran tener las nociones para interpretar el primer capítulo. Entonces, a veces sentía que explicar en profundidad cuál era la teoría que ahí él muestra, era como llevarlos mucho de la mano, pero la profe igual ahí les dio casi todas las claves para poder entenderlo. Y yo creo que más bien, María Ángeles, para que no te pierdas tanto en lo que tú proponías, como escucha lo que dice la profe respecto a lo de la mano invisible, y es como que se trata de mostrar esa idea del protocapitalismo y de que casi el precio se regula por sí solo, y es que en verdad él trata de demostrar que eso no está ocurriendo tanto así. O sea, había gente que pagaba lo que la misma familia necesitaba, a veces más barato, a veces mucho más, y no era un precio que se estaba acordando, sino que era más bien bajo las situaciones a las que estaba pasando cada familia o porque necesitaba comprar o vender. Entonces, por ahí, para que lo tomen. Y lo otro respecto al paralelo que estabas haciendo entre, claro, la historiografía positivista que construía en el marco de la construcción de los estados nacionales y la del bloque del Este, si bien es cierto, en un momento dije que tampoco había que ser tan simplista ni relativizar demasiado como si en la historiografía soviética no hubiese autonomía para los historiadores, porque sí lo hubo. Pero mientras no interfiriera con los intereses políticos del partido. Si bien hubo este control, no hay que decirlo como tan así, porque hubo excepciones, y era sobre todo en el ámbito, en el presente no tan próximo, sino más bien en el pasado. Ahí había mucha autonomía para el trabajo del historiador soviético, porque el medioevo, la era premoderna y la historiografía clásica como que no tiene mucho que ver con el Partido Comunista, entonces había harta autonomía, entonces hay que hacer como esa salvedad, que no era como todo tan controlado, pero claro, no hubo una historia desde abajo, sino que era desde arriba, a pesar de que el marxismo se centra en la clase obrera, era como una contradicción, pero era esa salvedad nomás. Gracias, Benjamín. Chicos, ¿más dudas sobre los textos? ¿Comentarios generales? Camila ahí también, Nicole en el chat les puso también una clave importante para comprender el texto del Piamonte, que es que lo que hace Levi es aplicar la teoría general de Chayanov a un caso específico. De hecho, parte el texto hablando de eso, así que también para que lo tengan en consideración. ¿Más dudas, preguntas? Aprovechen que es la última ayudantía.
¿De verdad no tienen dudas? ¿Cómo están para la prueba? Creo que tenemos millones de dudas, pero estamos como en toda la ansiedad de saber cómo va a ser la prueba, porque entonces es como que, bueno, ¿cuál de todas las dudas? Pero no, pero en realidad a mí el último texto me costaba mucho y todavía como que no logro meterlo, como asimilarlo bien, así que tengo que trabajar más en eso de aquí a lo que queda la prueba. Bueno, Y tienen que lo tener- también el manifiesto comunista que nos dio como lectura complementaria, ¿también va a entrar finalmente o era casi como un distractor? Porque de verdad que me falta tiempo para todo eso. Es importante que puedan ocupar la bibliografía complementaria, pero todo depende de la pregunta que planteen en la prueba. Tienen que tener, eso sí, la garantía de que van a tener varias horas para responder la prueba, porque va a ser subida a la 1 de la tarde y van a tener hasta las 12 de la noche para responder. Así que eso van a tener la garantía de eso, pero como dijo también Yerko, que tienen que ser precisos en las respuestas. Pasó mucho en los informes que me tocó leer, que de repente escribían mucho, pero decían poco. Lo importante es ser preciso en la respuesta, ser preciso a la hora de citar, ser precisos con las ideas que se están planteando y tratar de hacer un texto argumentativo que finalmente dé respuesta a la pregunta. Siempre no pierdan de vista la pregunta y céntrense en eso. No empiecen a vomitar información nomás y además sin citar, porque eso les va a restar puntaje en la prueba. Eso, chicos, por mi parte, los 5 informes ya están revisados. Eso sí, lo que me llamó la atención, que especialmente en el último informe entregaron muy poco. Solamente habían 28 informes del total del curso en Cibeduc. Después nos llegaron a los 3 profesores, algunos por mail, pero es importante que si tienen tuvieran algún problema para entregar el informe, que ya estamos en la última, entonces tienen un margen muy estrecho de tiempo para justificarse en caso de que no hayan podido entregarlo, porque también tenemos que revisarlo. Entonces yo creo que si tienen alguna justificación importante respecto de por qué no han entregado algún informe, que ojalá lo puedan resolver de aquí al lunes, porque después ya no va a haber más tiempo para corregir los trabajos, entonces van a quedarse con el 1 nomás los que no pudieron entregar. Y así hay hartos que están en situación bastante delicada en cuanto a la aprobación del curso. Así que tengan en consideración eso. Bueno, chicos, Nicole, Camila, Benjamín, ¿algo que agregar antes de terminar la ayudantía? ¿Comentarios, sugerencias para sus compañeros? O sea, en todos los PPTs, como vieron, hay citas. Entonces, es como eso es lo que quiere el profesor Yerko y la profesora y los profesores con sus respuestas, como que todo lo que dicen lo sustenten a través de citas, y que es la forma en que nosotros preparamos las ayudantías, para que lo tengan en consideración ahí. Les dejamos varias en los PPTs, quizás no que utilicen esas, pero para que se hagan una idea de que además no cualquier cita vale, sino citas claves, ojalá bien cortitas y que tengan las palabras precisas con las que puedan responder a su pregunta muy brevemente, sin irse como en el detalle. Sí, eso mismo que les decía Benjamín, o sea, citen. Sí, esta ayudantía se va a subir y yo creo que los PPT igual los vamos a ir dejando ahí en el Cibeduc, por si acaso, por si no se les sirve para ver mejor la cita, porque de repente en el video no se ve bien algo. Y también de repente que no se den tantas vueltas para responder algo, que quizás lo pueden responder de una manera más concisa, porque, o sea, claro, las pruebas de repente tienen una cantidad de palabras, pero de repente hay algunas que traen como rellenos que no son necesarios y quizás con ese relleno que están malgastando podrían agregar detalles que para los profesores podrían ser interesantes para sus respuestas. Y bueno, también no se calienten con el último texto, que los veo que están bastante complicados, como les dijo Camila y Benjamín, y se los vuelvo a decir yo también,
que vayan como a entender la generalidad del texto y no tanto al hueso, o sea, acordarse, no sé, no les van a preguntar por la teoría de Chayano, pero sí la importancia de cómo Levi a través de este texto lo aplicó a la microhistoria, o sea, una teoría de un ruso sobre el trabajo, el capital, la familia, el tema agrario, la aplicó a un territorio en Italia. Entonces, como es comprender las líneas generales, porque no es como en el colegio que les van a preguntar en tal año ni nada de eso, sino que vayan a entender las cosas generales de esto, porque recordemos que estamos en un curso de historia y la historiografía, no tan netamente de historia económica, por así decirlo, para que igual tengan como cierta tranquilidad. Y bueno, cualquier cosa, igual trato de repente responder el correo más o menos rápido, así como si tienen alguna duda, pues no van a preguntar la respuesta de la prueba, pero si les tiene alguna consulta con algún detalle o algo así, yo les voy a tratar de responder más o menos rápido y los chicos igual todos tenemos como cierta disponibilidad para eso. Y también lo último es que consideren lo que les puso el profe en el correo de que la prueba está pensada para hacerla entre 90 y 100 minutos. Entonces, tampoco aunque tengan hasta las 12 de la noche no significa que van a estar toda la tarde trabajando en esto. Tienen que ser concisos. Yo creo que con la ayudantía ya tienen hartas claves para poder responder la prueba y que tienen que ser a grandes rasgos, no caigan en esas particularidades. Lo importante es entenderlo, las teorías, las corrientes. Gracias, chicos. ¿Algún otro comentario de los estudiantes? Bueno, chicos, entonces la ayudantía, María de los Ángeles. No, iba a decir que si no hay más preguntas o comentarios, yo quería agradecer también a los chicos, a los ayudantes, porque son alumnos igual que nosotros y nosotros de repente estamos como acogotados. Imagínate ellos que están además preparando ayudantía, entonces como, gracias, de verdad. Sí, súper bien, chicos, el apoyo y la ayudantía. Además, ustedes mejor que nadie saben cómo son las pruebas y todo eso. Yo recién me vengo integrando este año al curso, entonces todavía no tengo la experiencia de las pruebas, simplemente la primera prueba, así que ustedes con mayor propiedad pueden hablar entonces de qué cosas van a preguntar y todo eso. Así que muchas gracias, chicos. Y para los demás entonces, que les vaya muy bien en la prueba, sigan todos los consejos que les dieron que les dio Camila, Benjamín y Nicole, y como saben todos vamos a estar disponibles en los mails para cualquier duda que tengan de aquí a las 12, así que éxito, que les vaya súper. Gracias Camila, gracias Benjamín, gracias Nicole, gracias María de los Ángeles también por tu participación, que estén súper bien. Chao chicos. Chao, gracias. Chao, chao, que les vaya bien. No, muchas gracias.